Buenos días, estudiantes. Vamos a empezar entonces a ver el tema de áreas de poliedros y cuerpos redondos. No se le olvide que una cosa es el área y otra cosa son el volumen. El área es prácticamente la cubierta. Si estamos hablando de figuras geométricas tridimensionales, es como la cubierta de todo. Es lo que lo cubre prácticamente. Para esto entonces vamos a ver cómo hallar el área de poliedros, cilindros, conos y esferas. Eso es como parecido a lo que vimos en la semana que estuvimos viendo sobre área de figuras irregulares. En este caso acá ya sería con poliedros, pero solamente el área, la parte de la cubierta. ¿A qué me refiero a la cubierta? Observen muy bien que acá tenemos un ejemplo de lo que se está hablando. Voy a utilizar el marcador que yo tengo por acá. A ver, que se me perdió y observen que esto es un triángulo, ¿cierto? Tenemos un triángulo que no sabemos, puede ser un triángulo equilátero o isósceles. Tenemos dos triángulos en los cuales la parte roja es el área. Y tenemos estos rectángulos de color verde que viene siendo como también la parte verde que es el área. Si sumamos el área lateral de esa parte verde y las bases que son los triángulos, el área roja, al sumarlo hallamos el área total, o sea la cubierta, no lo interior de la figura. Ojo, el volumen determina como la medida interna del sólido tal como de lo que es. En cambio el área es simplemente la cobertura, lo que lo cubre. Listo. Vamos a observar algunos ejemplos donde dice hallemos el área total de una pirámide de base pentagonal regular y altura 12 centímetros. Antes de eso vamos a mirar algo que yo quiero mostrarles y es sobre los conceptos de un apotema. Recuerden que esto lo puedo preguntar en clase. El apotema es, en la figura bidimensional de un polígono regular, es la menor distancia entre el centro, escuchen muy bien, centro hasta uno de los lados. Y es un segmento cuyos extremos son el centro del polígono regular y el punto medio de cualquiera de los lados. Fíjense en esta figura, en este hexágono, podemos identificar que acá está el apotema. Viene desde el centro y viene hasta acá. Y claro, está en toda la mitad de uno de los lados. Listo. Entonces eso es un apotema. ¿Para qué necesitamos la medida del apotema? Porque para calcular el área de una figura regular de más de 4 lados, o sea 5, 6 lados, 7, se necesita esa medida o hallarla. La mayoría de las veces cuando se necesita hallar esa figura se utiliza mucho el teorema de Pitágoras. Listo, continuemos por acá. Eso. Entonces yo quiero explicarles de dónde salieron todos estos datos, porque muchas veces vemos pero no comprendemos qué es lo que sucedió. Primero se halla el área de la base, que es un pentágono. Como ustedes saben, ustedes pueden observar, ahí nos están entregando la medida del apotema, que mide 5 centímetros. Entonces, claro, como ya tenemos la medida de apotema, que es 5 centímetros, el área, escuchen muy bien, el área de una figura de un pentágono es multiplicar el perímetro, o sea el perímetro por el apotema y lo dividimos en 2. Entonces ahí ustedes pueden observar por qué aparece este 5. Este 5 viene siendo precisamente no es que sea la medida del apotema, la medida del apotema nos está entregando ya acá. Este 5 viene siendo porque se está multiplicando 5 por 7.65. Recordemos de que un pentágono es una figura de 5 lados. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Multiplicando el número 5 por 7,26. ¿Por qué? Porque como el pentágono esta medida es una medida irregular, es una medida regular, entonces todos los lados son iguales. Al tener todos los lados que son iguales, multiplicamos
5 por 7,25, o lo deja expresado de esta manera: 5 por 7,25, luego por el apotema, que es 5, y ese resultado lo dividimos en 2. Claro, al hacer eso ya hallamos la primera área, porque recuerden que el área de un poliedro o un cuerpo redondo es prácticamente sumar todas las áreas, las regiones de áreas que hay, y allí se halla un total. Entonces ya hallamos la primera, que es la parte azul. Ahora vamos a hallar el área lateral. Observen ustedes que son puros triángulos, pero la pregunta es: ¿de dónde salió esa parte? Porque el teorema de Pitágoras, pues acá les voy a minimizar un poquito. Observe que nosotros tenemos una medida, y es el lado precisamente de esa pirámide, pero no tenemos la altura en sí de la pirámide. Entonces, ¿para qué necesitamos la altura de esa pirámide? Para poder hallar precisamente una de las medidas que nosotros nos necesitamos. Observen ustedes que para poder hallar el área de un triángulo se necesita tener la altura. Bueno, acá está como al revés, pero se necesita tener la altura y se necesita tener la base. Pero esa altura, muchachos, ahí donde usted la ve, todavía no tiene el valor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se toma el valor que nosotros tenemos en ese momento del apotema, que aparece, ustedes ven a continuación, ese 5, y tenemos la diagonal, que mide 12, o sea, la arista. Claro, al tener esos datos, si ustedes le dan un giro o ustedes lo acomodan a un perfil diferente, vemos que acá se forma un triángulo rectángulo, y esta diagonal viene siendo la altura. Recordemos que esa medida es una diagonal. Al tener esto, podemos utilizar el famoso teorema de Pitágoras. Por eso acá, muchachos, vemos que está 5 a la 2 más 12 a la 2, y si ustedes calculan le da 13. Claro, este 5, ¿por qué? Porque como sabemos hay 5 triángulos. Contémoslos: 1, 2, 3, 4 y 5 triángulos. Entonces multiplicamos el 5 por ¿cuál es el área del triángulo? Entonces el área del triángulo es base, que mide 7,26, que es esto, y la altura, lo que nosotros estuvimos hallando, y esto nos da el total de las áreas de todos los triángulos. Y claro, el área total de esa figura es sumar el área del pentágono y el área laterales. Claro, al sumarse nos da este resultado. O sea que no es un tema extraño, es simplemente saber o conocer las áreas de todas las figuras que lo componen y sumarlas. Ahora vamos con el área del cilindro y del cono. Un cilindro es una figura que tiene dos lados, tiene dos caras paralelas que son redondas, y tiene toda esa parte que es lateral. Si ustedes cogen el rollito de papel higiénico ya totalmente sin utilizar y lo desarma, precisamente acá se forma como un rectángulo. La pregunta es, ¿qué es lo que se forma en ese rectángulo? Se forma la altura, que viene siendo prácticamente el valor de h, o sea, la altura es la misma. Y todo esto viene siendo la longitud de la circunferencia. Y recordemos que la longitud de una circunferencia es 2pi por r. ¿Se acuerdan lo que nosotros vimos en la semana anterior? Listo. Entonces, claro, el área lateral prácticamente es sumar el área de ese rectángulo, que es 2pi r por h. Ese es el área lateral. Todo esto es el área lateral, ¿cierto? Y sumarlo con las dos áreas del círculo. Recordemos que el área del círculo es pi por r al cuadrado. Listo. Y ahí vemos el área total que están ahí incluidos. Fíjese que es esta parte de acá y esta parte de acá. Bueno, tenemos un problemita acá
que dice que en la industria se utilizan accesorios con diferentes formas y materiales para pulir superficies. Algunas son cilíndricas y cónicas, recubiertos con una tela abrasiva y conectados a un eje giratorio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Prácticamente primero tomar estas medidas. Hallemos la cantidad de tela abrasiva que se necesita para un pulidor como el de la imagen. Recuerde que la tela abrasiva es la parte del área, no es la parte interna. Entonces tenemos este valor de esta medida, de esta y de todas estas. Listo. Entonces observemos que tenemos que hallar el área lateral del cilindro, o sea, esa parte azul, el área del cono, que es la parte roja, y la corona circular, que es la parte de arriba que tenemos acá. Listo. Entonces lo primero que hay que hacer es utilizar el área del cilindro, que es multiplicar la base por altura. Ya sabemos que la base es 2pi por centímetros. ¿Por qué? Porque es que el radio aquí equivale a 1 centímetro y lo multiplicamos por el 2pi. Entonces ya daría 2pi centímetros. Recordemos que todo lo que se multiplica por 1 da lo mismo, y al multiplicar daría 4pi por centímetros al cuadrado. Listo. Ahora vamos al área lateral del cono. Recordemos que el área lateral del cono es simplemente tenemos el área del sector circular, que es 1/2 del área del círculo. Entonces tenemos 1/2 por recordemos que el recubrimiento lateral del cono es un sector circular de 1 centímetro de radio. La longitud del arco es 2pi centímetros. Entonces utilizamos esa medida y ahí hallamos precisamente ese sector. Y a la final hallamos el área del círculo de 1 centímetro de radio y lo sustraemos el área del círculo de 0,5 centímetros que aparece acá. Claro, porque es una resta de áreas. Eso es parecido al examen que ustedes hicieron, que teníamos la parte de un círculo grande, un círculo pequeño, y al restarse se toma la parte verde. Fíjense que aquí ya son el área del círculo grande, por ejemplo, de esta parte de acá. Perdón si yo no acierto acá, y menos la parte chiquita. Mejor dicho, lo voy a colocar de otra manera. Sería esta parte de acá menos este circulito y listo. Bueno, eso es un proceso que hay que tomar tiempo, que hay que tener en cuenta las fórmulas, se puede decir así. Entonces a la final se suman todos esos resultados. Bueno, acá el resultado quedó expresado con el pi. La pregunta es, ¿podemos dejar el pi? Claro, acá lo que quieren es dejarlo con el pi, pero si ustedes quieren lo pueden hacerlo multiplicando al final el 6,75 por el pi, nos da un número ya irracional. Bueno, terminemos acá. El área de la esfera, pues el área superficial de una esfera de radio r la podemos calcular con la expresión 4pi r al cuadrado. Entonces acá observe que si ustedes van a hallar el área de una esfera, el área superficial de la Tierra, si consideramos el radio ecuatorial, quiere decir que si es la medida del radio de la Tierra, 6378, simplemente lo que hacemos es reemplazar, en lugar de poner a pi, ponemos 3,14 y en lugar del radio ponemos 6378 pero al cuadrado. Esto es el área de nuestro planeta. Imagínense todo esto. Estamos hablando de 510.926.783 kilómetros cuadrados. Bueno, a ver, esto se lo dejo como un reto. Dice, arrastra el desarrollo geométrico o figura hasta su área total correspondiente. Quiere decir que ustedes tienen que hallar el área de estas figuritas y ponerla en el resultado que le corresponde. Listo, bueno, recordemos, muchachos, revisar. No sé si se me pasó algún detalle. Listo, acá tenemos el área de la esfera. Tenemos el ejemplo. Acá tenía el área del cilindro, el área lateral. Claro, yo sí decía, algo me pasó por alto. Y es el área del cono. El cono
Recuerde que la del cono, la que estábamos mirando ahorita, tiene dos partes. El área del círculo y el área lateral que aparece acá, que es el radio por G. Recordemos que G viene siendo la generatriz. ¿Qué es la generatriz? Esa rayita que ustedes ven acá. Esa es la generatriz. Entonces sería el área total del cono. Toda generatriz G es la hipotenusa del triángulo rectángulo con catetos, donde el radio es el cateto y la altura del cono. O sea que, mejor dicho, para eso hay que tener la altura del cono y el radio. O sea, en pocas palabras, muchachos, para poder hallar estas medidas, ¿qué es lo que se necesita prácticamente? Se necesita saber áreas de varias figuras y también saber otras cosas como, por ejemplo, saber hallar el teorema, usar el teorema Pitágoras para hallar la medida de un lado. El próximo video yo voy a hacer 3 ejemplos de 3 ejercicios que hay en las actividades de aprendizaje. Sin embargo, muchachos, cualquier duda me escriben. Acá están las conclusiones, acá están las fórmulas. Bien, si ustedes quieren tener las fórmulas, recuerden, vayan a la parte donde dice explicación y ustedes pueden cortar, copiar y pegar y imprimirlo. Mira, aquí está el área de los poliedros, el del cilindro, el cono, la esfera, que son los más, de pronto a algunos de pronto les parecerá más difícil. Ahí está.